Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Saludamos a cada uno de nuestros oyentes, dando gracias por su perseverancia en los estudios bíblicos, instando a mantenerse en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el compartimiento del pan y en las oraciones. Por lo tanto, debemos participar en nuestras iglesias locales. Invite amigos, compañeros de trabajo, toda su familia a participar de los cultos en este fin de semana, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Sí, Señor. Nuestro estudio de hoy, denominada la oración proyectada, el Señor se enfoca en los creyentes que se añadirían por la palabra de los discípulos y sobre todo en la unidad. Acompáñenos en el libro de Juan 17, versos del 20 al 26. La culminación de los discursos de despedida de Jesús a sus discípulos que hemos comenzado desde Juan 13 y anticipan la glorificación de Jesús, o sea, su muerte y resurrección. Ahora nos llega el turno a todos los que han creído por la palabra y el testimonio de los discípulos, es decir, a nosotros y nosotras. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esto nos demuestra la preocupación que Jesucristo tenía por todos los creyentes que vendrían a formar parte de su iglesia, y no solo por sus discípulos en ese momento. La oración en la que se muestra este verso es parte de la conocida como oración sacerdotal de Jesús, en la cual el Mesías realiza una petición a Dios Padre en la presencia de sus discípulos minutos antes de su arresto y crucifixión, para que todos sean uno. Vimos que el Señor dejó a los creyentes en el mundo con una misión: predicar la palabra, a fin de que muchos fueran salvados. Ahora vamos a ver que para cumplir correctamente con esa misión, el Señor ora para que su iglesia permanezca unida. Si tomamos este versículo en su contexto anterior, lo lógico sería pensar que el Señor está rogando aquí para que la enseñanza de los apóstoles siguiera siendo la guía en su iglesia en todas las generaciones sucesivas, y que esto los mantuviera unidos.
Sería, por lo tanto, la palabra de ellos, de los apóstoles, lo que daría como resultado una verdadera unidad que trascendería en el tiempo. El Señor no solo abogaba por una unidad que consistiera en estar juntos unos con otros, ni en el establecimiento de organizaciones temporales, sino que deseaba una unidad en la revelación que nos dejó por medio de los apóstoles y que tiene que ver con la obra realizada por el Hijo en este mundo, de acuerdo a la voluntad del Padre. Uno de los errores que se comete con mayor frecuencia al buscar la unidad de los cristianos en la actualidad es dejar de lado la verdad doctrinal para no lograr la unidad. Se argumenta que la principal razón por la que las iglesias no se unen es por su énfasis en la doctrina. Así que la única forma que algunos ven de llegar a estar de acuerdo es prescindir de ella. Hay muchos que piensan que el hecho de que los cristianos se dividan por la doctrina no es cristiano. Pero, ¿se puede abrazar la unidad sin la verdad? La unidad cristiana requiere que creamos lo que la Biblia dice. Quitar la obediencia a las Escrituras, lejos de promover la unidad espiritual, la destruye. Y del mismo modo, todas aquellas tradiciones humanas y doctrinas extra bíblicas que se añaden a la Biblia también son un importante enemigo de la verdadera unidad espiritual. Los creyentes deben anhelar siempre la unidad, pero nunca una unidad a expensas de la verdad, porque la unidad que se gana a costa de un sacrificio tan elevado no es digna de llamarse así. La auténtica unidad nunca se logra buscando con entusiasmo el mínimo común denominador doctrinal, sino mediante la adhesión común al Evangelio apostólico tal como nos ha sido entregado en las Escrituras. La verdadera unidad de la Iglesia solo se conseguirá por un regreso a las verdades bíblicas, tal como fueron reveladas por medio de los apóstoles. Reflexionando sobre el tipo de unidad que el Señor tenía en mente cuando oraba, también vemos que pone como ejemplo la unidad que Él tenía con su Padre, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros. Notemos que Jesús comienza declarando que el Padre está en Él y Él en el Padre. Luego pide que los creyentes estén en ellos dos. De esto se desprende que la unidad de todos los creyentes en todos los tiempos dependerá de que todos los creyentes estuviesen igualmente en Cristo y en el Padre. Pero, ¿qué significa estar en el Padre y en el Hijo? Este lenguaje nos resulta un tanto extraño. Sin embargo, después de Pentecostés, todos los creyentes hablaban con tal naturalidad de estar en Cristo. Ese fue el momento cuando el Señor resucitado bautizó a todo su pueblo en el Espíritu Santo, incorporando a cada miembro de él en su cuerpo. Cuando leemos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de la cantidad de veces que los primeros cristianos se referían al hecho de que estaban en Cristo. En relación a todo esto, es importante subrayar que durante todo el ministerio terrenal del Señor, su relación con los discípulos era externa, es decir, estaban físicamente a su lado. De hecho, fue imposible que pudieran llegar a estar en Él hasta después de su muerte, resurrección y ascensión. Momentos en que envió a sus discípulos el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Antes de eso habían estado unidos a Él como un ejército que sigue a un solo general en quien confían, como un grupo de escaladores que se unen en torno a un profesor. Los discípulos estaban unidos a Cristo por el interés común que tenían en la obra de Dios. Pero después de su partida se produjo un cambio importante en el tipo de unidad que tenían con Él. Y eso iba a ocurrir en respuesta a la petición que el Señor estaba haciendo aquí. Dios entregaría al Señor Jesús la promesa del Padre.
y el mismo Señor Jesús derramaría sobre sus discípulos el Espíritu Santo. A partir de ese momento, los discípulos de aquel tiempo y todos los creyentes de las generaciones que todavía estaban por venir serían colocados en Cristo e incorporados en Él y en Dios Padre. Mantengámonos cada uno de nosotros en Cristo, teniendo una comunión perfecta con el Padre. Dios te guarde. Tenga una linda fin de semana. Amén. Es posible de que usted y yo tengamos la necesidad para poder cantar que Jesucristo es nuestro Señor. Que le cantemos, Señor. Cambia nuestro corazón. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita de nuevo. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Jesús. Pon en mí tu corazón. Quisiera usted levantar sus manos y decirle: porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita, porque todo